Maná escondido para ti. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro tema, hermanos, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues hermanos, seguimos en la epístola a los Efesios. Dijimos que el libro de Efesios es un libro muy profundo, consta de 6 capítulos y podemos dividirlo en 2 secciones principales. Capítulo 1 a capítulo 3, la primera sección. Capítulo 4 a capítulo 6, la segunda sección. En esta sección donde estamos, hermanos, pues estamos cubriendo realmente nuestro tema. Y queremos decir que ya hablamos, como estábamos hablando del ministerio de la justicia, que es el ministerio del Espíritu, versus el ministerio de condenación, el cual es el ministerio de muerte. Entonces estamos hablando de la justicia y entonces decimos que la justicia está basada en la redención de Cristo y la redención de Cristo está basada en la propiciación. Cubrimos 3 aspectos principales de la propiciación. Y luego entonces hablamos también de la redención. Y esta mañana, hermanos, queremos hablar de la justicia de Dios. Me gustaría decir en primer lugar, hermanos, que si vemos Génesis capítulo 3, versículo 24, ese es el último versículo de capítulo 3. Capítulo 3 es el capítulo acerca de la caída del hombre. Al final estamos viendo cómo Dios cierra el camino al árbol de la vida y pone 2 querubines con espadas encendidas. ¿Qué tipifican los querubines, hermanos? Tipifican la gloria de Dios. ¿Qué tipifican las espadas? Tipifican la justicia de Dios. Escuche, porque este es el punto que nos interesa. Las espadas tipifican la justicia de Dios. ¿Qué tipifica que estén encendidas? Tipifican la santidad de Dios. Entonces, si lo decimos de otra manera, el hombre cayó de Dios. Y cayó de 3 cosas principales. Número 1, cayó de su gloria. Número 2, cayó de su justicia. Y número 3, cayó de su santidad. Ese es el punto de la caída del hombre, hermanos. Entonces tenemos que darnos cuenta que en realidad, pues este asunto de la justicia no es tan sencillo, ¿ve? En realidad, a veces, pues digo yo, muchos de nosotros en mucho tiempo a lo mejor estuvimos siempre pensando en tratar de cumplir la ley, ¿ve? Pero realmente desde Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, o sea, Dios condena, fíjese, a la humanidad en general. Luego condena a los que se autojustifican a sí mismos. Y luego condena a los religiosos en particular. Y luego finalmente
condena al mundo en su totalidad. Esto es, o sea, realmente desde Romanos capítulo 1, verso 18, hasta Romanos 3:23. ¿Ve? Entonces Dios juzga estas 4 clases de personas. Al mundo en general, la humanidad en general, los que se autojustifican a sí mismos, los religiosos en particular, y todo el mundo en su totalidad. Al final, ¿verdad? Antes de Romanos 3:20, o sea, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Entonces, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que la gloria de Dios es muy importante, tipificada por los querubines. ¿Ve? Pero en Romanos 3:20 dice, sabiendo esto, que ninguna carne será justificada por las obras de la ley. Ninguna carne será justificada por las obras de la ley. Ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Ese es Romanos 3:20. Entonces, como el hombre cayó de 3 cosas, cayó de la gloria de Dios, cayó de la justicia de Dios y cayó de la santidad de Dios. Entonces, son 3 cosas que hay que resarcir, que hay que restaurar, que hay que recobrar. Dios necesita hacerlo. Entonces, o sea, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio. Entonces ya cubrimos el asunto de la propiciación en 3 aspectos principales. Número 1, o sea, el sacrificio que propicia. Número 2, el resultado de tal sacrificio, que es el perdón de pecados. Y número 3, nuestra experiencia práctica de la etapa propiciatoria. Y hoy, esta mañana, hermanos, queremos cubrir el aspecto de la justicia de Dios. Entonces, por eso mencionamos Génesis capítulo 3, verso 24, donde el hombre cae de la justicia de Dios, o sea, tipificada por las espadas encendidas. Pero luego me gustaría que nosotros consideráramos otro punto muy importante. Génesis capítulo 15, el versículo 6. O sea, desde el inicio del capítulo 15, o sea, Abraham se empieza como, pues una clase de queja, ¿no? O sea, delante del Señor. Señor, pero pues, ¿qué me has de dar, Señor, si no tengo hijo, ¿verdad? Solamente tengo aquí a este Damaseno, o sea, es el único que está aquí, es mi siervo. Dice, pero ¿a poco él me va a heredar? ¿A poco él me va a heredar? Y Dios le saca, ¿verdad? Y le muestra todos los cielos, con todas las estrellas. Le dice, ¿las puedes contar? Si las puedes contar, dice, así será tu descendencia. Porque se acababa de quejar que no tenía descendencia, ¿ve? Y entonces Dios le mostró todas las estrellas del cielo, ¿verdad? Lo que se ve, ¿verdad? El firmamento. Y le dijo, así será tu descendencia. Y luego fíjese lo que dice Génesis 15:6. Y Abraham creyó a Dios. Escuche. Y Dios se lo contó por justicia. Escuche bien, hermano. O sea, Abraham creyó a Dios. Eso es fe. ¿Sí me entiende?
y Dios se lo contó por justicia. Ahora yo quiero que relacione eso con Romanos 1, 16 y 17. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, ¿qué? Se revela la justicia de Dios. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Maravillosos estos versículos, hermanos, Tremendos, tremendos, Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la justificación. ¿Qué queremos decir? ¿Cómo definiremos la justificación? La justificación es ser aprobados, escuche, de acuerdo al nivel de justicia de Dios. Parece poca cosa, Ser justificados implica ser aprobados de acuerdo al nivel de justicia de Dios. En este universo, hermanos, no hay otra justicia más alta que esa. La Biblia sí es clara. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Salmo 97, 12 vuelve a repetirlo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, el trono de Dios está cimentado en su justicia y en su juicio, en su equidad. Así que, hermanos, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, Dios primeramente, en la caída del hombre, Dios mostró que el hombre había caído de Dios. De Dios en tres aspectos principales. Número uno, de la justicia, de la gloria de Dios, tipificada por los querubines. Luego, de la justicia de Dios, tipificada por las espadas. Y luego de su santidad, tipificada por ser espadas encendidas o llameantes. Tres cosas principales, hermanos. Su gloria, su justicia y su santidad. Entonces, ahora aquí estamos tratando el asunto de su justicia. Entonces, la ley, ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. ¿Sí me explico? Nadie va a ser aprobado de acuerdo al nivel de justicia de Dios. O sea, todos vamos a estar descalificados. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que cuando tenemos el aspecto de la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio que propicia, el resultado de tal sacrificio que es el perdón de pecados, y la experiencia de la etapa propiciatoria, entonces, hermanos, podemos disfrutar la redención de Cristo, en la cual somos comprados por precio, para volver a ser propiedad de Dios. Con todo lo que ello implica, hermanos. Pero luego ahora, Dios aquí, cuando creemos en Él, entonces Dios nos aprueba de acuerdo a su nivel de justicia. Escuche, hermano. Decir que somos justificados quiere decir que somos aprobados de acuerdo al nivel de justicia de Dios. ¡Wow! Eso es lo máximo, hermanos. Eso es lo máximo. O sea, tiene que darse cuenta de de qué estamos hablando, ¿me explicó? O sea, no son cosas livianas, no son cosas sencillas, no son dulcecitos, hermanos. O sea, es
Es lo profundo de Dios, que se supone que esta es nuestra salvación inicial, ¿eh? Fíjese nomás. Y a veces, cuán desconocida es. Pero bueno, hermanos, estamos hablando de cómo somos justificados por Dios, de cómo somos aprobados de acuerdo a su nivel de justicia. Hermanos, aquí paramos y seguimos en esto. Amén.